contenida en el ornato y sobria en el color. Sus espacios diáfanos y el planismo de sus estructuras completan una imagen arquitectónica de fresca y renovada modernidad, sorprendente desde la globalizada retórica del siglo XXI. Los pliegues más sensibles del alma japonesa se recogen muy probablemente en la pintura, pero sobre todo en el grabado. Con la arquitectura y el jardín completan la aportación más notable de este pueblo a la historia universal del arte. Como no podía ser de otro modo, la primera pintura japonesa surgió en el ámbito religioso del budismo, inspirándose en aquel infinito universo que acabarían estereotipando mandalas de un modo muy gráfico. Entre las muestras más antiguas se encuentran tanto las dañadas pinturas murales del santuario de Horyuji del siglo VII, como las miniaturas sobre papel que ilustran la sutra de las causas y de los efectos. Su nacimiento, el abandono de la corte, su retiro en la montaña, la meditación e iluminación y finalmente la conversión de los primeros discípulos. Se trata de una de las joyas del arte budista que data del siglo VIII. Otra de las obras maestras es la ilustración también de un emmaki, o rollo horizontal de papel, en el que se recoge la historia de Genji, de la primera mitad del siglo XII. El alcance profano del texto dio lugar a todo un género pictórico conocido con el nombre de Yamato-e. Nada escapó a los ojos de la pintura, desde el grave retrato cortesano de un shogun, como Minamoto no Yoritomo, pintado sobre seda con tinta por Fujiwara Takanobu en la segunda mitad del siglo XII, hasta poéticos paisajes sobre papel que visten mamparas y biombos de la época Muromachi, entre los siglos XIV y XVI. Para entonces la pintura ya se había liberado del apoyo literario de un texto para ser ella misma, pintura, y los artistas, firmando su obra, hicieron salir a esta de un secular anonimato. Es más, los nombres de los pintores alcanzan en ocasiones a varias generaciones de una misma familia, formando verdaderas dinastías, como sucede con los Kano a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El grabado en madera, o xilografía, también hubo de independizarse del texto al que inicialmente acompañaba para erigirse en un arte mayor, como sin duda lo fue a partir de la obra de Hishikawa Moronobu, que trabajó en la segunda mitad del siglo XVII. A él se debe el carácter esencialmente japonés de la estampa, que de este modo se distanciaba de la influencia china, ejercida siempre en el campo de la pintura. El mundo del teatro, los retratos de los grandes actores, las costumbres, en fin, los temas grandes y pequeños de la vida diaria, dieron lugar a un género conocido como ukiyo-e. Por otro lado, la técnica del grabado se fue haciendo cada vez más refinada y compleja, hasta llegar en el siglo XVIII a las estampas de Suzuki Harunobu, donde cada color iba en una plancha diferente. Son los Mishiki-e o grabados polícromos. Elegancia en la composición y delicadeza en el trazo y el color son dos constantes que quedaron en la estampa japonesa, cuya historia se cierra en el siglo XVIII y principios del XIX con Utamaru, Hokusai y Hiroshige. Pocas obras son tan conocidas en el mundo entero como la Gran Muralla China.
Su recorrido por el accidentado paisaje parece resumir la larga historia de este pueblo con sus altos y bajos, la extensa realidad de su geografía y el refinamiento de su cultura. Iniciada en el siglo III a.C. bajo la dinastía Han para detener a los nómadas del norte, se terminó en aquella misma centuria por el primer soberano que llevó el título de emperador, Qin Shi Huangdi. A comienzos del siglo XV fue reconstruida en piedra con potentes torres por el emperador Yongle de la dinastía Ming, no coincidiendo en su recorrido con el trazado anterior y sobrepasando su longitud los 4.000 kilómetros. Esta serpenteante construcción que separa China de Mongolia mantiene una altura media de entre 8 y 10 metros con un grosor de algo más de 6 metros. Al mismo emperador Yongle se debe el renacimiento urbano de Pekín al trasladar desde Nankín la capital imperial. Él inició la llamada Ciudad Prohibida, con su ejemplar organización geométrica sobre el eje norte-sur, en el que surgirían entradas y pabellones sobre terrazas escalonadas en una secuencia de volúmenes, materiales y colores verdaderamente sorprendentes, bajo las inconfundibles y amplias cubiertas de perfil curvo que en ocasiones se duplican. Las tres grandes salas principales llevan los nombres de Tai Ho Tien, o Pabellón de la Armonía Suprema, donde tenían lugar las grandes ceremonias ante el trono imperial, el Pabellón de la Armonía Media, o Chong Ho Tien, y el Pabellón de la Armonía Protectora, o Pao Ho Tien, con la gran sala de audiencias. En ello se acusa la rigidez del ceremonial cortesano y el carácter inaccesible de la figura del emperador, cuya omnímoda autoridad fue ejercida durante siglos desde el interior de esta Tzu Qing Cheng, o Ciudad Púrpura Prohibida. Las habitaciones imperiales, los jardines interiores y una larga serie de palacios dentro de su recinto, protegido por un fuerte muro y un foso con agua, completan este conjunto enriquecido por los distintos emperadores de las dinastías Ming y Qing. Al suroeste de la ciudad, Yongle hizo levantar el Templo del Cielo, de original planta circular y 3 alturas, que destruido por un incendio en 1889, se reconstruyó siguiendo su primitivo aspecto. Allí tuvieron lugar complejos ritos anuales, coincidiendo con el solsticio de invierno, cuando el emperador en persona hacía las ofrendas referidas en el libro de las Odas. Las zarzas y las breñas salvajes de mis dominios han sido quemadas. Los campos labrados dan abundante cosecha. Nuestros graneros están llenos y yo hago ofrenda al poderoso cielo. El budismo conoció su edad de oro en China entre los siglos IV y X, conservándose impresionantes testimonios de arquitectura y escultura rupestres en las grutas de Yungang y Longmen. Las figuras de Buda sedente hablan de aquel momento en que el confucianismo y el taoísmo se vieron temporalmente postergados por esta religión ecuménica que, procedente de la India, encontró firme apoyo en la dinastía Tang. Pero no solo fueron los templos excavados en la roca. La arquitectura religiosa en China ofreció un modelo inédito, la pagoda. Su imagen torreada resulta inconfundible en el paisaje por el escalonamiento y repetición de sus distintos cuerpos, que con el paso del tiempo se fue haciendo más esbelta y elegante. En su construcción se utilizó la piedra, pero sobre todo el ladrillo y la madera, alcanzando un gran refinamiento algunos ejemplos que han sobrevivido hasta nuestro tiempo, como la de Sakyamuni, de Fogongxi, en Xinxiang. Su planta octogonal multiplica los quiebros, luces y sombras, tanto vertical como horizontalmente, dando lugar a una atractiva torre que es en sí misma un auténtico belvedere sobre el paisaje. Por esta razón, no es de extrañar que en el siglo XVIII los paisajistas europeos incorporaran la pagoda a sus pintorescos jardines, soslayando el significado budista que alberga en su interior. No obstante, todas estas manifestaciones arquitectónicas son muy posteriores e incompletas en relación con los testimonios que mejor definen el alma artística de China a través de su larga historia.
Materiales como el jade, el bronce o la porcelana han sido la aportación más notable de este pueblo a la historia universal del arte. Los pliegues más sensibles del alma japonesa se recogen muy probablemente en la pintura, pero sobre todo en el grabado. Con la arquitectura y el jardín completan la vida contenida en el ornato y sobria en el color. Sus espacios diáfanos y el planismo de sus estructuras completan una imagen arquitectónica de fresca y renovada modernidad, sorprendente desde la globalizada retórica del siglo XXI. Como no podía ser de otro modo, la primera pintura japonesa surgió en el ámbito religioso del budismo, inspirándose en aquel infinito universo que acabarían estereotipando mandalas de un modo muy gráfico. Entre las muestras más antiguas se encuentran tanto las